En consecuencia con su formación teatral, ha escrito y dirigido obras como La Fantasy Machine, Pili Lili, La Tienda Mágica, el espectáculo de circo Hotel 5 Estrellas, Amangualados, obra ganadora de la beca Itinerancia 2011 otorgada por el Ministerio de Cultura, y 6 personajes en busca de Buenaventura, proyecto de investigación-creación que obtuvo la beca de dramaturgia también otorgada por la misma entidad. Aunque su formación parece restringirse al campo teatral, Gómez también se ha desenvuelto como tallerista, realizador audiovisual, docente, guionista y, como diría él, payaso, mesero y cuidador de peces. Desde el 2015 dirige en Buenaventura el taller de escritura creativa Voces en el Estero Relata, red en la cual ha publicado los textos dramáticos Dilemas, Morfeo, La Muela y el relato Marida de los Esteros, ganador del Premio Nacional de Cuento Relata 2015 y material de base para el cortometraje de ficción que lleva el mismo nombre. Actualmente es director de Cinespina, plataforma que fundó en compañía de otros académicos y artistas, la cual se dedica a la investigación y creación en artes. Con esta se ha realizado los documentales Entre Santos y Cucuruchos, Umbilical Circus, Pregón de Manglar, el cortometraje de ficción Marida de los Esteros, una adaptación del cuento homónimo. Además se desempeña como guionista y director del proyecto Transmedia Canchimalo Guerrero Marimba, el cual ha escogido como contexto cultural el Pacífico colombiano. La obra de este autor, la cual podría describirse bajo el adjetivo simple de polifacética, es susceptible a una división más específica. En Marida de los Esteros y 6 personajes en busca de Buenaventura, se evidencia un interés por denunciar a través de imágenes poéticas o situaciones simbólicas la arbitrariedad de algunas decisiones estatales. Es así como María, al desenterrar pianguas del manglar, también desentierra canciones olvidadas y recuerdos de los seres que ya no están. A la espesura del manglar se suman el canto de sus difuntas amigas que aún desentierran piangua y las dificultades que sufre la comunidad de Bajamar a causa del desplazamiento forzado. De igual manera, a través de diversos recursos simbólicos, 6 personajes en busca de Buenaventura centra su atención en el fenómeno de la desterritorialización que vivenció la comunidad de Bajamar. Compuesta por testimonios, textos musicales organizados de manera simultánea y un grupo de teatro llamado Teatro del Postconflicto, el autor construye un tejido dramático coherente donde las diversas intertextualidades dialogan con los conflictos personales y las experiencias violentas vividas por algunos personajes, producto del abandono estatal. 6 personajes en busca de Buenaventura se encuentra compuesta desde el comienzo hasta el final por situaciones que tienen como propósito enfatizar lo evidente. La reubicación es una farsa, como lo es el turismo apabullante que exhibe fotografías de negras sonrientes con sus dientes brillantes y sus sombreros de paja en medio de un exuberante y apacible manglar. A través de situaciones e imágenes simbólicas, como lo son las zapatillas que no cesan de sangrar, las uñas infectadas de onicomicosis que la clienta cubre con un barniz rojo y el canto desgarrador de las ballenas, el dramaturgo sobreexpone la violencia incesante y la superficialidad de un Estado que finge preocuparse por el bienestar de la comunidad. En Amangualados y Canchimalo Guerrero Marimba, el dramaturgo continúa interesado por instalar su contexto histórico y cultural en el Pacífico. La primera obra, ubicada entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, toma como referencia histórica el fusilamiento de Manuel Saturio Valencia, un intelectual y abogado chocuano conocido como el último fusilado en Colombia. Esta obra, lejos de presentarse como una biografía histórica sobre Manuel Saturio, expone la injusticia de un Estado racista y oportunista. Por otra parte, interesado por denunciar la explotación de recursos naturales en pro del interés empresarial y por rescatar el valioso legado cultural del Pacífico, Gómez presenta en Canchimalo Guerrero Marimba la disyuntiva cultural que debe afrontar un niño quien, a pesar del legado musical del Pacífico que su padre le ha heredado, está fascinado con la cultura japonesa y desea ser un samurái. Durante el proceso de exploración de sus raíces, el personaje conoce a profundidad la cultura japonesa y a su vez logra apreciar el verdadero legado de su padre, el cual lo impulsa a defender el bienestar de su comunidad. Eugenio, ¿qué te ha llevado a ese encanto, a esa maravilla, a esa caja de música que sos con respecto a la oralidad y a la escritura? Luego hablaremos de otras cosas muy potentes en él, como por ejemplo el impacto que tiene su estadía y su presencia en Buenaventura, de verdad, comprometido con esa tierra, con sus historias, con su gente. Pero inicialmente la pregunta mía sería, ¿por qué escribir? Hay historias que, digamos, uno es testigo y quieren ser contadas, y hay otras historias que finalmente lo eligen a uno, o eso creo yo. Yo no sé, yo diría que yo escribo simple y llanamente porque a veces llegan como esas historias, como el caso de
Ya hablaremos de las obras de 6 personajes que surge, digamos, de un proyecto de escritura cuando yo era profesor en la Universidad del Valle, donde, digamos, yo me sentía como ridículo, como enseñando teatro. Yo me sentía como si fuera con un invernadero en un acuario a enseñarle a la gente que vive en la selva plantas y flores. O sea, me sentía como que lo que yo enseñaba era tan minúsculo porque la realidad que había ya era avasalladora. Un ejemplo, hay una obra que siempre recuerdo mucho que es de Sergi Belbel, que se llama La Sangre. Entonces es una obra donde hay una mujer que la secuestran y los secuestradores empiezan a mutilarla por partecitas para pedir el soborno. Pero ¿qué es esa historia al lado de que un estudiante te dice, ah, sí, profe, yo vivo al lado de una casa de pique? Entonces esa idea de que lo que yo llevaba en mi invernadero de cristal, que era, digamos, sobrepasado por esa realidad, me llevó a abrir un grupo de amigos que se llamó inicialmente Bitácora, que se hacía en la Casa de los Pinos, en el barrio Los Pinos, y allí iban los estudiantes a contar lo que me contaban en clase. Es decir, en clase uno no podía dar clase porque las historias que llegaban eran demasiado desbordantes, entonces abrimos un espacio para conversar, comer y darle lugar a esas historias, y poco a poco ese ejercicio desembocó en un proyecto de escritura ya formal. Entonces, ¿por qué escribo? A veces por necesidad, a veces por salud y a veces porque simplemente esas historias te atraviesan y hay que darles voz. ¿Cuáles son esas otras cosas que comienzan a nutrirnos para contar historias? Y me gustaría que tú nos contaras un poco sobre, no de una manera ordenada específicamente, pero sí que nos cuentes como cuáles han sido esas lecturas, películas, historias, referentes que comienzan a llamarte a contar tus historias, que creo que eso también es muy importante. Ve, yo quiero contar las mías. Yo recuerdo mucho un texto que hoy justamente lo estaba leyendo, pero fue un texto que hace muchos años me acompaña, no sé si se pronuncia bien así, pero así lo pronuncio, es de Raymond Queneau, Ejercicios de estilo. A mí ese texto me gustó mucho porque, digamos, tiene el rigor de un académico que, digamos, juega con todo este tema retórico, pero al mismo tiempo tiene ese intento lúdico de que aparentemente esto es un juego. Y creo que en esencia cualquier acto creativo es un juego. ¿Cómo se aborda un reto de escritura con un personaje que tiene una carga histórica que paradójicamente muchos no conocen, a Manuel Saturio, pero qué significó y cómo fue ese proceso de escritura de esa obra sobre Manuel Saturio Valencia y todos los elementos que están allí, porque usted no es negro y sin embargo escribe sobre un hombre afro? Tengo entendido que al frente estaba Gabriel Uribe y creo que fue el profesor Darío Henao, que es como muy conocedor de ese tema, que lo sugirió al maestro Gabriel. De hecho, ese proyecto al comienzo, como lo habían planteado, era a partir de la novela de Manuel Zapata Olivella, que la novela de Zapata Olivella es El fusilamiento del diablo, que es una novela espectacular. O sea, este señor Zapata Olivella escribe muy bien. O sea, es una redundancia lo que estoy diciendo, pero digamos, no es tan conocido como la gente debería conocer. Es un gran escritor. Pero cuando tú ya empiezas a leer a Miguel Caicedo, a Rogelio Velázquez, a Teresa Varela, que son los escritores, digamos, que han escrito más sobre Saturio y mucho antes que Olivella, pues te das cuenta que hay una gran responsabilidad de orden histórico en esa investigación y que es muy importante que la gente conozca al líder. Olivella realmente no escribe sobre Saturio. O sea, Olivella toma el personaje y hace un libro maravilloso donde Saturio Valencia lo vuelve un líder revolucionario, un guerrillero que dinamita las dragas y es una especie de justiciero negro. Y Saturio no tiene nada que ver con esa visión de Olivella. Por eso yo le doy un giro a la investigación y lo centro en una premisa, y es: Saturio fue el primer hombre, diría que de Latinoamérica, en ser abogado, siendo un hombre negro. 2, fue el primer juez penal negro de Colombia en Quibdó. Y 3, es un hombre que acepta la condena, es decir, cree en la ley
y en la justicia. Entonces la premisa dramática de todo el proyecto para mí fue la injusticia de la justicia. Entonces a mí ese tema me inquietó, entonces yo lo abordé desde allí y empecé a leer todos los textos, todos, hasta los periódicos de 1907, y recogí creo que todo el material posible, creo yo, y me encontré con un gran hombre, ex militante del M19, que se llamaba Ventura Díaz Ceballos, como él se autodefinía, el último saturiólogo, y él fue el que me abrió las puertas. Y ya que usted decía de que yo no soy negro, evidentemente pues yo no busco representar a ningún negro, ni busco representar a ninguna comunidad negra. Yo lo que estoy haciendo es una interpretación de la realidad desde una obra, punto. Y lo digo porque Ventura Díaz Ceballos se dio cuenta que mucha gente, al ver que yo era mestizo, pues evidentemente no te van a dar ese aval porque no eres de la comunidad, pero gracias a él sí pude acceder a archivos, pude acceder a fuentes, pude ir con él de la mano a averiguar eso, y empezamos a trabajar la obra en un proyecto que se llamaba Jóvenes Creadores del Chocó. Empezamos con el texto mostrando el fusilamiento, y a partir de allí hacemos un flashback y mostramos todas las causales y los móviles de las personas implicadas en el fusilamiento de Saturio, que básicamente hay un tema de racismo muy fuerte, un tema de amoríos, pero yo no lo quise centrar desde lo melodramático, sino que lo quise centrar en cómo se creó toda esa artimaña legal para culparlo, que fue acusarlo de incendiario, crear una falsa conmoción interior, y desde allí, como ser incendiario en esa época era penado con la muerte, todo se hizo, por eso se llama Amangualados. Yo quisiera preguntarte por otra muy importante, porque de ahí se despliegan esos que llamamos los tránsitos hacia otras cosas, que es sobre 6 personajes en busca de Buenaventura. Yo me empecé a sentir como medio ridículo enseñando teatro en la escuela, porque las historias que me contaban de bajamar, de todo este tema de las cajas de pique, de todo este tema de la desterritorialización en Buenaventura, a mí me empezaron a entristecer. Y yo empecé a sentir que lo que yo hacía era, como me sentía impotente, aún hoy, y ese es el gran problema de fondo en Buenaventura. El gran problema de fondo en Buenaventura es que la gente de Buenaventura le estorba al progreso. Ellos no están en los planes del master plan. Cuando yo empecé a darme cuenta de ese tema, sentí que el teatro puede volverse una cosa absolutamente prostituida o algo que de verdad genere alguna reflexión. Entonces, dentro de la obra, lo que citaba el maestro al comienzo era, yo cito a Pirandello. Pirandello dice 6 personajes reales o un poco menos, pero al fin de cuentas teatro. Aunque se basa en un hecho real, aunque los personajes de la historia yo los tomo como referencia a lo real, nunca pierdo de vista que el arte es un artificio. Todo ejercicio artístico es en esencia un acto de composición, el que sea. Yo creo esa obra y alrededor de eso empiezo a construir una serie de personajes, una pedicurista, un muchacho que hace teatro, la señora que hace la reubicación, pero todo está salpicado. Debajo de todo eso está el tema del paramilitarismo, los territorios y la gente que tienen que sacarla de allí. De hecho, la última escena de ese proyecto de dramaturgia es María de los Esteros. María de los Esteros nace como una obra de teatro, que de hecho recuerdo mucho cuando la presentamos en la Casa del Chontaduro. La gente de la Casa del Chontaduro, que eso queda por lo que llaman Potrero Grande, es el mismo caso. Entonces, claro, la gente de Potrero Grande estaba indignada con la obra porque decían, es que eso mismo fue lo que nos pasó, nos sacaron así, nos censaron, pero finalmente todo era una estrategia de desalojo. O sea, es una cuestión de, digamos, de reubicación, pero en el fondo es un desalojo. Pero ¿por qué María ha tenido como otro tránsito? Y el tránsito es una obra, luego un cuento, ¿y por qué hacer una película? ¿Para qué hacer un corto? ¿Qué te lleva a hacer a ti un corto? ¿Y cómo es ese tránsito? Porque ya hablamos de dramaturgia, de narrativa, pero ¿qué es contar en imágenes?
vos puedes leer en el texto de María que hay unos manglares, que hay unos mosquitos, que hay un humo, y todas esas descripciones finalmente en la pantalla se vuelven en una imagen de 3 segundos. Pero para mí era un reto construir los manglares de María de los Esteros como si fueran la zona de Tarkovsky. Y esto suena súper pretencioso, pero así nació. Y yo decía, ¿por qué siempre aquí las películas son tan cargadas de información? Yo quiero que el espacio del manglar sea una metáfora en sí misma. Yo quiero que el espacio del manglar tenga ese peso reflexivo, opresivo y poético. Entonces, ¿por qué? Porque me parecía que leído el manglar no me va a conmover tanto que como verlo en una pantalla. Y de hecho, si en María como texto literario, como cuento, se habla de que ella mete las manos y saca pianguas y todo el cuento, yo sentía que en lo audiovisual la piangua podía convertirse en una forma metafórica de exhumación de la memoria. Se me ocurre, ¿cuál ha sido como este corto ha sido presentado en distintos eventos? Y aquí, en el exterior, ¿cómo ha sido la recepción? La anécdota muy concreta es con una alemana. Termina el corto y ella que quiere hablar conmigo y yo entonces ella ahí en su español me dice, explícame más contexto político, explícame más dónde queda todo. Y yo le dije, no, yo no te voy a explicar nada, yo ya hice la película. No, pero tú debes saber, dime más para entenderla, es que no entendí nada. Y yo le dije, bueno, ok. No, pero explícame. Obviamente yo estaba haciendo una provocación, obviamente le estaba mamando gallo a la alemana. Muy linda ella, muy noble. No, pero explícame, que quiero entender bien. Y le dije, ahí no hay nada que entender. Entonces yo le puse la mano en el pecho. Y yo le dije, más bien dígame, ¿qué sintió? No, ¿qué entendió? Entonces ella se quedó callada y como que se desconfiguró, así me dijo, es que yo sentía que a la señora en cualquier momento se la iba a comer un cocodrilo. Entonces yo le dije, ese cocodrilo es la violencia de Colombia. No hay nada más que entender. Ahí hay una señora que hace un oficio y hay una violencia que la acecha. Eso es todo. La reciben muy bien. De hecho, a María la reseñaron los franceses y creo que en el País Vasco. María ganó mención de honor en Clermont-Ferrand, que es uno de los festivales más importantes del mundo. Y fuimos invitados y estuvimos allá una semana y la vieron y era increíble porque decían, es que siempre en Colombia que la violencia, pero la violencia que se sugiere aquí está contada de manera diferente. Los espacios que se muestran no solamente son como el regodeo de un fotógrafo, sino están en función de la narración, de que el espacio sea, digamos, narrativo y que el personaje parezca como hijo de ese paisaje. Pero aquí, ¿cómo ha sido la recepción de un corto pacífico, muy cercano, o realmente ha generado algo diferente a lo que usted esperaba como autor presentando un corto como María de los Esteros? Lo digo porque estamos cerca al Pacífico, pero ¿qué ha generado en los nuestros? Porque afuera uno entendería la sorpresa y uno dice, qué bueno esa percepción, pero ¿y aquí? Yo recuerdo mucho en un foro que hubo en una proyección, a ver, voy a contarla, espero ser objetivo, pero eso es imposible, que hay gente que quiere como echarle a uno como un elogio, pero terminas como cagándola. Entonces dicen, ay, tan chévere el corto, ustedes que apoyan a esa gente, porque esa gente, duro, ¿no? Uy, esa gente, como si esa gente, porque es que esa gente como vive, ¿no? Duro, ¿no? Y esa gente allá en ese barrial, y esa gente esa gente allá, durísimo, que ustedes las estén apoyando con esto, qué bueno que ustedes ayuden a esa gente. Menos mal le contestó a alguien del público, es que esa gente también es usted, esa gente también es Colombia, ¿no? ¿Por qué tu experiencia, de ir a trabajar en el mundo de dramaturgia, en el mundo del audiovisual, una escuela de creación?
esa misma creación de los habitantes, las maravillosas historias, las terribles historias, sus formas de relatar, que te dicen no hay que ir a buscar a otro lado, aquí está. Hay que decir que Eugenio fue profesor de la Universidad del Valle, de la Escuela de Teatro, que dirige un compañero tuyo, todavía no sé si está dirigiendo, Juan Carlos, un estupendo actor, no sé, muy buen actor. Pero ahora no lo estás haciendo con la Universidad del Valle. No, bueno, cuéntanos la creación de esa escuela de creación. Hay un taller de escritura creativa que llamaba Voces del Estero, que lo dirigía el maestro Medardo Arias Atizábal, que es un escritor muy bueno, muy riguroso. Pero es que no sé si contar esta anécdota, pero bueno, sí la voy a contar. Me propusieron a mí como profesor del taller de escritura la gerente cultural del Banco de la República, pero en ese momento estaba el maestro Fabio Martínez allá y hablamos con él y él me dijo, hombre, pero es que tú no eres un literato de verdad, que eres un literato de verdad para ese taller, tú eres dramaturgo. Y yo, pues sí, y ahí yo en ese momento entendía lo que él decía y lo reconocía porque yo decía, sí, de verdad, yo no soy un literato de verdad. En los talleres de escritura debería haber alguien de verdad que haga literatura, yo hago otras cosas. Y ese año yo me gané el concurso nacional de cuento de Relata con María Los Esteros. Entonces dije, entonces yo ahora sí soy un literato de verdad, tengo un premio. Y me acuerdo mucho que me hacen la invitación, entonces ya tengo un cuento premiado, ya puedo decir que hago literatura. Yo tengo varios cuentos, pero yo no los he publicado. A mí me cuesta mucho, pero ahí voy. Entonces me hacen el ofrecimiento y yo acepto con muchos nervios, o sea, de verdad me dio mucho miedo. Entonces yo me puse a estudiar, a leer esos libros de técnicas narrativas, a leer, y a mí eso no me gustó. O sea, no me encontraba como bien para eso. Entonces yo dije, no, yo no puedo fingirme ser un literato de verdad, yo voy a tratar de ser un bastardo. Y desde esa bastardía empecé a diseñar algunos ejercicios que de hecho es parte de un libro que estoy trabajando, que espero que se publique en 2 años, que es como mi experiencia diseñando los ejercicios de escritura en el taller. Digamos, no tengo que decir narrador heterodiegético, pero puedo enseñarlo a través de un ejercicio que se llama el Círculo de la Verdad. Sí, no tengo que decir analepsis, pero puedo enseñarles otra cosa desde lo teatral. Entonces, el taller de escritura Voces en el Estero, que finalmente fue el nombre que le pusimos, fue la oportunidad de, digamos, aprender, porque yo soy un aprendiz de ese oficio, pero aprender para enseñar, un poco en la lógica de Rancière. Es decir, uno es un maestro ignorante y desde esa ignorancia, de esa sagrada ignorancia, uno tiene el doble trabajo de aprender para enseñar y de aprender pues, para mejorar un poco lo que está haciendo. Y yo me puse a hacer eso y hasta ahora nos ha ido bien, digamos, hemos aparecido en 2 antologías, nos ganamos un concurso, hicimos una muy buena página y publicamos un libro que se llama Postales de Pensamiento, que nace como libro digital y además como podcast. Si la gente puede escuchar los relatos en la voz de los autores, y este año por fin tuvimos los recursos para publicar la obra impresa. Y sí, el libro pues nos ha quedado bien. Para mí ha sido más una experiencia de formación para mí que decir que yo estoy tratando de enseñarle algo a alguien, pero creo que ahí se conjuga todo. Es un taller desgenerado. ¿Cuál es la propuesta de Postales de Pensamiento? ¿Cuál es como la idea de contar no solamente relatos, sino que también haya otras textualidades allí? ¿Qué es Postales? Postales de Pensamiento surge como ese diálogo entre la fotografía y el texto, porque digamos hay una premisa en fotografía, y es que las cosas son según la luz que las ilumine, y en escritura las cosas son según el narrador que las cuente. Desde esa perspectiva, creo que esa simbiosis narrativa del libro apunta a eso, que los estudiantes o los participantes, digamos, iluminaran con la luz de su experiencia las anécdotas que querían contar. Me llamaba mucho la atención esa posibilidad, y que no fuera un libro, digamos, monofónico. Yo entiendo que a veces por la cuestión presupuestal se apuesta solo que una tinta, que en el papel más económico posible,
pero yo creo que el libro como objeto artístico también debe ser sugerente y atractivo para el lector, más ahora con toda esta cosa mediática. Entonces, Postales de Pensamiento es un libro que se oye, que se ve y que se lee, porque creíamos que el taller de escritura no podía ser un encuentro interno entre gente que se habla a sí misma, sino un diálogo de ciudad y además un diálogo hacia el mundo, que la gente pueda meterse a la página y leer a Buenaventura, oírla y verla. Háblanos ahora de otra experiencia, que es un cuento gráfico, una historieta gráfica, que es Canchimalo Guerrero Marimba. Cada ser humano tiene una contradicción con la que debe luchar, ¿no? En el caso mío, la contradicción con la que yo debo luchar es con la pretensión. Yo recuerdo mucho cuando estaba aquí de estudiante, una vez un amigo me invitó a una clase de francés. Y yo, pero yo no soy de esa clase. Entonces él me dijo, anda, que la profesora es todo bien. Pero como tengo esa contradicción que es la pretensión, yo quería hacerme notar en la clase. Entonces la profesora pasó por y eso tiene que ver con Canchimalo, por eso lo estoy contando. Entonces pasa por y cada persona tenía que decir, je m'appelle Álvaro, je m'appelle Elisenia, je m'appelle. Y llegó donde mí, entonces yo me crucé de pierna y dije, voy a decirlo en francés. Sí, entonces, je m'appelle Eugène. Y dice así, Eugène. Entonces la profesora me dijo, pardon, yo, Eugène. Y me dice, perdón, ya me lo dijo en español, moléstele, Eugène. Y ella me dijo, dilo normal, Eugenio. Ah, Eugène. Entonces, yo sobreviví a ese escarnio público, pero después cuando iba a la cafetería central, algunas personas decían, Eugène. O sea, entonces, cuando inicio diciendo esto, es porque me parece importante poner en evidencia las propias oscuridades y las contradicciones. La gente que se ríe sabrá qué contradicciones tienen ellos. Yo estoy luchando contra la mía. Canchimalo Guerrero Marimba surge de una contradicción que es una especie de proyección mía, es que Canchimalo sueña con ser samurái. Canchimalo dice, en esta ciudad pasa poco y lo que pasa, pasa poco a poco. Aquí no pasa nada. Y cuando tú vas a las zonas rurales de Buenaventura, cuando tú vas a ese contexto, muchas personas se quieren ir, porque la frase es, aquí no pasa nada. Sí, digamos, a veces hay gente que se reúne a competir quién bosteza primero, ¿sí? Entonces ese no pasar nada en Canchimalo hace que ponga sus ojos hacia el Japón, donde hay progreso, hay tecnología, hay avances, hay todo, y aquí no pasa nada. Entonces Canchimalo, la premisa de ese universo es, Canchimalo quiere ser samurái, pero entre más intenta parecer samurái, más preguntas se hace sobre sus propios ancestros, sobre su origen, sobre su cultura, sobre quién es. Entonces, ese es el contexto general de ese universo, donde básicamente es un poco como de por qué siempre estamos buscando afuera lo que tenemos dentro. Es muy de nuestra cultura. Nosotros somos muy dados a siempre buscar afuera lo que tenemos dentro. Hay una frase que me gusta mucho, creo que es de Jung, que dice, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia su interior despierta. Y ambas frases están tomadas como premisas narrativas del universo Canchimalo, que es un niño pretencioso como el autor, que está buscando afuera lo que no tiene adentro. Por eso, digamos, Canchimalo siempre va a hacer ese viaje del héroe para darse contra el mundo buscando afuera y finalmente descubrir que cuando se encuentra un maestro japonés que en la historia se llama Kanshimaro Yoshimura, que es un espectro, Kanshimaro Yoshimura ha venido a las tierras de Canchimalo porque quiere aprender a tocar marimba. Si usted cree que le da más libertad el no ser literato a escribir, ¿cierto? Es decir, si de pronto la academia o la crítica condiciona pues la creación, ¿cierto? Eso por una parte. Lo otro es que, como cuál es tu finalidad en el trabajo del teatro, o sea, ¿para qué llevar una obra de teatro al distrito, ¿cierto? ¿Con qué función? Recrear una situación que esas personas han vivido.
Mira, yo celebro que hayan escuelas, celebro que hayan academias, celebro que hayan espacios de formación, sea el que sea. Yo creo profundamente que que uno no debe dejarse tentar en los falsos dilemas. Para mí es un falso dilema de que se aprende o no se aprende en una academia, que si sí o si no. Yo creo que cualquier espacio de formación que vos asumas de manera seria y rigurosa te forma, querrás o no te forma. Eso es como el cuentico del caracol que sale una y otra vez del caparazón porque quiere volar, sale y quiere volar, sale y quiere volar, hasta que un día pues, nunca puede volar, pero cuando quiere regresar al caparazón ya no puede entrar. Es decir, vos no sos el mismo después de pasar por una academia de formación, vos no sos el mismo luego de pasar por un taller de escritura creativa. Respecto a las obras, yo honestamente siempre he creído, y esto que voy a decir, lo he dicho muchas veces, yo creo profundamente que el arte debe ser inútil y en esa inutilidad radica su esencialidad. Me explico. Ahorita está muy de moda instrumentalizar el arte. Entonces, todo el mundo quiere cambiar a punta y lleva el mundo. Y no, yo creo profundamente que el arte también tiene que tener esa cosa incierta, azarosa, irreverente, inútil. Pero también creo profundamente que si tú llevas una obra al distrito social para transmitir valores o para hablar de un problema del territorio, también es válido. Quisiera saber un poco acerca de otro lenguaje que parece que vas a abordar. Tengo entendido que vas a hacer un trabajo con bailarines o con danza. Quisiera que hablaras un poco sobre, digamos, sobre ese proyecto y el lenguaje aquí, ¿qué vas a hacer con él? El proyecto que estoy en este momento dirigiendo se llama Bororó, Afilando Memoria. Es un proyecto dancístico. De hecho, yo ensayo aquí en la universidad los martes y los jueves. Y es una buena pregunta porque finalmente todo este universo narrativo es el mismo. Yo estoy trabajando con Henry Barber Murillo. Henry Barber Murillo es un hombre negro que es muy talentoso, es coreógrafo. De hecho, acaba de rodar una película con Hedy Malen, que es un coreógrafo argelino-francés. Yo una vez vi un espectáculo de Henry y dije, a ese espectáculo le falto yo, a ese espectáculo le falto yo. Entonces yo hablé, Henry, tengo esta idea, y a él le encantó la idea y nos juntamos. Empezamos a trabajar el año pasado, pero como él se fue para Inglaterra, lo paramos. Optamos a una beca de esas de la Secretaría y ganamos. Y Bororó, Afilando Memoria, explora una premisa muy parecida a lo que vieron, y es, él es un hombre negro que tiene preguntas sobre su identidad. ¿Quién soy? ¿Soy negro? ¿Soy afro? ¿Soy afrocolombiano? ¿Cómo debo de ser políticamente correcto? Porque él ha vivido como todas esas coyunturas digamos, de lo políticamente correcto. Es decir, ahí el mayor territorio a explorar es el cuerpo mismo. El cuerpo se vuelve la escritura, el escenario es todo ese lienzo donde vamos a explorar. Y básicamente es cómo Henry atraviesa sus memorias personales, porque él fue basquetbolista, pero también trabajamos un tiempo la grima de bordón y machete, y desde allí vamos a construir un relato sobre la identidad. ¿Qué es ser un hombre negro hoy en la actualidad? Yo llamé a Eugenio, y incluso yo creo que Hernando es dramaturgo, ¿no? Y los amigos de la escuela, y me pasa Licenia, me empieza a pasar toda la... Bueno, yo el Canchimalo ya lo conocía, me lo ha contado. Eugenio, cada que encuentra uno, cuenta 3 proyectos, ¿no? Incluso lo incluye a uno, y lo tiene incluido a uno. Pero cuando empezó a sacar todo esto, ustedes pueden ver la variedad de trabajo, pero una variedad llena de riqueza. Una de ellas, nos la excluimos por tiempo, ya que no hay más pregunta, es su trabajo con el circo. Yo quiero que nos cuente, porque también hace trabajo con el circo, entonces que nos cuente qué es eso, en qué consiste. Cuando yo llego al circo, yo entiendo que el circo es un ejercicio performático por excelencia, que el cuerpo es narración pura. Y tuve la fortuna de trabajar con un francés que se llama Yannick Penafiel, y él definía el circo como, el circo es un encuentro entre la ensoñación y la muerte.
Y ese elemento fatal del circo hace que no sea teatro. Sí, vos te puedes matar en un escenario, sí, pero en el circo todo el tiempo te puedes matar. Esa cosa de tener presente la muerte y de que el acto performático sea tan predominante me hizo a mí cambiar el paradigma y creo que tengo cierta fascinación con ese mundo. Si el teatro es raro, el circo es más raro. Si el teatro es marginal, el circo es más marginal. Es una cosa muy compleja, porque es que en el circo todo es como raro, ¿no? Entonces, la gravedad se invierte. La gente quiere volar. Siempre se busca ser más fuerte. O sea, siempre busca ser fenomenal en algo. Y el circo por excelencia es encontrar el virtuosismo en cualquier cosa. Y eso es para mí una experiencia muy bella y muy... como que lo aterriza a uno mucho, el circo.